Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos, especialmente los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y también nuestra más afectuosa bienvenida a los invitados de hoy, a los protagonistas del debate de hoy, que han visto ustedes que el título es Comunicaciones aéreas en Canarias. Nos acompañan, son esos protagonistas, don Álvaro Dávila González, viceconsejero de Infraestructuras y Planificación de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias. Don Álvaro, bienvenido. Muchísimas gracias, buenas tardes. Y también nos acompaña don Andrés Sánchez Urtiaga, alto directivo de Vinter, gerente de Vinter Suite, Transporte de Carga. Don Andrés, bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bien, como es costumbre, yo le recuerdo esa seña de identidad de Canal 8, un canal de propiedad 100% tinerfeña, canaria. La línea editorial de este canal es pluralista y todos ustedes, con su apoyo, nos revalidan como canal en cabeza de las televisiones locales, tanto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife como en el conjunto del archipiélago. Esos son los datos. Es costumbre también que les invitemos a participar a través del correo electrónico. Pueden ustedes hacerlo, en este momento tienen en pantalla la dirección. No dejen de comunicarse si así lo desean. Y también, como es habitual, vamos a oír y a escuchar el informe que han elaborado los servicios informativos sobre comunicaciones aéreas en Canarias. A nadie se le escapa la dependencia que Canarias tiene del exterior, no solo por cuestión de abastecimiento de los 2 millones de habitantes de un territorio tan pequeño, sino por lo fragmentado del mismo y la coyuntura que ha llevado en las últimas décadas a que el turismo se haya convertido en el principal motor económico. Así pues, importante es en el archipiélago la llegada de mercancías a sus principales puertos, el de La Luz y Las Palmas en Gran Canaria y el de Santa Cruz en Tenerife. De ambos muelles se hace además la distribución hacia las islas menores. El caso es que para la llegada de turistas, a pesar de que existen algunas conexiones marítimas relevantes o que el turismo de cruceros está en pleno crecimiento, la mayor parte de las operaciones se realizan por tráfico aéreo. Cabe destacar que el archipiélago cuenta con 8 aeropuertos y que de entre ellos 2 se localizan en Tenerife, el Reina Sofía en el sur y el de Los Rodeos en el norte. De un tiempo a esta parte se han encontrado con inconvenientes aquellos que nos visitan por avión, también los que de aquí viajan a otro lugar, y es que los aeropuertos españoles se han topado con 2 grandes problemas de operatividad: las huelgas de celo de los controladores aéreos y los temporales que han venido azotando durante este invierno, sobre todo a la península ibérica y en menor frecuencia a las islas. Las fechas más polémicas fueron las del periodo vacacional de Navidad, cuando el colectivo de controladores aéreos alzó la voz por una serie de condiciones laborales. Esto provocó constantes retrasos a diario en los aeropuertos peninsulares y por ende en los canarios, que fueron acumulando uno tras otro hasta generar las situaciones más caóticas, llegando al final de cada día. Todo esto ha generado incluso la posibilidad de que se prescindan ciertos aeropuertos de la figura del controlador humano para pasar a depender de una máquina. En ello juegan un papel importante, pues las infraestructuras del Hierro y La Gomera parecen cumplir con los requisitos de esta iniciativa. El otro gran problema que ha afectado al tráfico aeroportuario es el de las intensas lluvias registradas durante este invierno y las precipitaciones en forma de nieve en muchos puntos de la península, llegando a la necesidad incluso de tener que cancelar una serie de vuelos con origen o destino Canarias. En las islas ha pasado lo propio también con las borrascas de las últimas semanas. Una de las imágenes más curiosas de estos días, las de los pasajeros tinerfeños con ganas de disfrutar de la festividad de los indianos en La Palma, que se quedaron en tierra por la cancelación de vuelos. Se estima que en 3 jornadas, unos 15.000 pasajeros no pudieron viajar por el temporal que afectaba a las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En definitiva, muchos inconvenientes los que se han presentado para concluir que no goza de buena salud en los últimos meses el tráfico aéreo con y dentro del archipiélago. Condicionantes externos o no, el gobierno de Canarias y los cabildos insulares insisten al Estado que los aeropuertos de las islas deben ser congestionados. Hasta aquí el informe elaborado por los servicios informativos de Canal 8.
Habíamos comentado antes de iniciar el programa que, claro, al hablar de comunicaciones aéreas en Canarias, probablemente habría que referirse a cómo funciona el tráfico aéreo en estos momentos con Canarias y el exterior y después dentro de Canarias, ¿no? Bien, don Álvaro tiene la palabra. Buenas tardes, muchas gracias. En principio, felicitarles por el reportaje que en tan poquitos minutos nos da esa visión global del transporte aéreo en Canarias. Un reportaje con el que estoy de acuerdo en la casi totalidad, aunque también discrepe en algunas cuestiones que veremos a lo largo del debate. Como bien dicen, para la comunidad autónoma canaria, que somos 2 millones de personas en un territorio tan pequeñito, a más de 1.500 kilómetros del continente, y que el 80% aproximadamente del Producto Interior Bruto depende de los servicios, el tener un transporte aéreo adecuado es hoy en día muy importante. No debemos olvidar que tenemos 33 millones de pasajeros anuales en los 8 aeropuertos de Canarias, una cifra verdaderamente importante. Y otra cifra que debemos tener muy en cuenta, que no se da en ninguna comunidad del resto del Estado, es que dentro de la comunidad tenemos un movimiento de 4 millones de pasajeros anuales, 4 millones de pasajeros internos. Esa es una situación que no se da en ninguna otra comunidad autónoma, ni de lejos, ni de lejos. Entonces, eso hace que para esta comunidad autónoma el transporte aéreo sea ahora mismo posiblemente, si no una de las más, yo casi diría la actividad económica más importante para esta comunidad autónoma. Si a Canarias se le cerrasen los aeropuertos, bueno, cerrábamos la comunidad autónoma, le poníamos la llave a las islas, ¿no? Yo creo que eso nos puede dar una idea de lo que representa para nuestra comunidad el transporte aéreo. Bien, don Andrés. Bueno, efectivamente estoy totalmente de acuerdo con Álvaro. En mi opinión, efectivamente es una pieza fundamental que hay, efectivamente, como bien decía, esos 4 millones de pasajeros. Nosotros siempre nos sentimos orgullosos cuando decimos que prácticamente participamos en casi 2.800.000 pasajeros el año pasado, con lo cual somos, digamos, la pieza fundamental del engranaje de la comunicación entre todas las islas canarias, ¿no? Efectivamente, nosotros pensamos que ese apoyo, en ocasiones siempre pensamos, y esa pieza vital en la cual representa Binter Canarias dentro de la estructura de comunicaciones del transporte entre islas, pues creemos que es reconocido, pero en ocasiones siempre creemos que tenemos, yo creo, peticiones que siempre se pueden mejorar para si cabe aumentar esos 4 millones de pasajeros y si cabe, por supuesto, crear un tráfico y un comercio, digamos, y una industria superior, si cabe, en esta situación de crisis que estamos viviendo actualmente. Fueron pioneros, ¿no?, en crear una compañía propia. Correcto, en el archipiélago. Correcto, efectivamente. Y les ha dado, o sea, evidentemente, bueno, ha habido sus más y sus menos, como en todo tipo de sociedades, como tipo de compañías. ¿Se consideran satisfechos de la dinámica que ha seguido? Bueno, no nos podemos quejar, que duda cabe, que en estos 20 años de historia que tiene Binter Canarias como compañía, efectivamente ha tenido una proyección y un crecimiento espectacular. Vuelvo a repetir, estoy hablando de esas cifras que comentábamos con anterioridad, pero siempre se puede hacer más. Estamos contentos, ahora estamos pasando un periodo, yo creo que no solamente Binter, sino todas las compañías, y no solo a nivel de Canarias, sino a nivel nacional e internacional, de un periodo de crisis, pero no nos podemos quejar. Siempre podemos pedir más, pero estamos en una línea ascendente. ¿Ustedes han planteado también el ampliar sus servicios fuera de Canarias? Digo, con mayor... Siempre es algo, efectivamente, Binter Canarias hace ya años tuvo efectivamente un proyecto de esas características. De alguna manera, yo creo que siempre con el apoyo de las instituciones públicas, siempre ese tipo de proyectos, como son, por ejemplo, en el caso de África, o como son casos, por ejemplo, para poder aumentar inclusive las comunicaciones con Madeira, en este caso, o en este caso con la península, siempre estamos partidarios y abiertos a ese tipo de negocio, pero siempre con unas garantías de negocio y siempre con la ayuda de las instituciones públicas, ¿no? Instituciones públicas, al final las instituciones públicas, en este caso Gobierno de Canarias, pues son
es la puerta a la que llaman para todo tipo de subvenciones, de ayudas, de estímulos, de promociones, correcto, como no podía ser de otra forma, ¿no? Usted comentaba, don Álvaro, al principio, que estando de acuerdo con el informe inicial elaborado por los servicios informativos de Canal 8, había algunas cosas en las que discrepaba. Empiece por la discrepancia. Sí. Esto es un debate. Bien. Bueno, la discrepancia estaba relacionada principalmente por un comentario que hacía sobre el sistema AFIS. El sistema AFIS es lo que en el reportaje se ha llamado, algo así, creo recordar, la máquina que va a sustituir a los controladores en algunos aeropuertos. Hay que decir que eso es así, pero con algunos matices. Los matices es que no va a ser una máquina, va a ser una máquina pero asistida por una persona. La única diferencia es que esa persona no va a ser un controlador aéreo, sino un técnico con otra especialidad. Eso es una de las cuestiones que quería comentar con respecto al informe, porque además, como ha sido un tema de mucho debate en los últimos meses, pues por la huelga de celo, llamemos, que coincidió además con la época de mal tiempo que tuvimos en las fechas de Navidad, que es unas fechas muy importantes con mucho tráfico aéreo en esta comunidad autónoma y que tanto daño nos ha hecho. Bueno, pues es importante dejar más o menos claro, lo podemos comentar en más profundidad si quieren, el tema del AFIS. Es decir, adelante con esa profundización. Antes se decía la trascendencia que las comunicaciones aéreas tienen para un archipiélago como es el archipiélago canario, ¿no? Entonces no es ser ombliguistas ni muchísimo menos el analizar el cómo en el caso de las islas, en nuestro caso, las actitudes, los comportamientos de unos profesionales que merecen el mayor de los respetos, pero que también esos profesionales pues se deben a sus correspondientes responsabilidades cívicas y comunitarias, pues digamos que analicemos con ese respeto básico, sin menospreciar en absoluto a las personas, ni siquiera a los oficios, ni mucho menos. Sí pueden entrar ustedes en debate y sí pueden opinar, cómo no, de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo, de cómo se puede solucionar, con maquinitas o sin maquinitas. Bien. El tema de los controladores aéreos es un problema que viene desde hace muchos años. Es un grupo muy pequeño de trabajadores del Estado que han acumulado a lo largo del tiempo pues, un poder bastante importante por una determinada serie de circunstancias a lo largo de los años. Siempre se comenta que posiblemente empezó con las Olimpiadas de Barcelona, donde aprovechando que es la celebración de las Olimpiadas, pues pusieron un poco contra las cuerdas al gobierno del Estado y ahí se empezó a ceder. 10 años después o 15 años después, pues hubo otro momento en el que en este caso gobernaba otro partido en el Estado, también con una huelga muy larga de tiempo lograron nuevos avances, hasta llegar a una situación en la que posiblemente quizás por la situación económica actual ha saltado pues, a la palestra el debate. A esto hay que sumar que tienen un convenio colectivo que ha concluido su vigencia desde hace bastante tiempo y que pues, en una negociación de un convenio colectivo todos sabemos lo que ocurre, pues que todos intentamos arrimar un poco el ascua a nuestra sardina. Todo esto ha llevado a la situación a la que nos vimos abocados en la época de Navidad y que el ministro ha tomado una serie de decisiones que en el caso del Gobierno de Canarias, el presidente del Gobierno ha dicho públicamente que las apoya, en el caso de Coalición Canaria, el grupo al que pertenezco, pues en el Congreso también ha mostrado su apoyo. Lo que está claro es que es una situación a la que se ha llegado que un grupo de trabajadores del Estado... ¿Privilegiados? Yo creo que privilegiados, porque la pregunta es en qué estado del mundo, en qué país del mundo, un trabajador del Estado cobra 10 veces el sueldo del presidente del gobierno de ese Estado. Esa es la situación que se daba aquí en Canarias. Eso un poco era la situación, yo creo que de verdad insostenible. Entre otras medidas, el gobierno del Estado, que es el competente, ha decidido tomar cartas en el asunto, pues modificando su jornada de trabajo, que ha pasado pues, de 1.200 horas al año a 1.750, que ha limitado el número de horas extras de 600 a 80 horas anuales, y por otra parte ha planteado la posibilidad, y ahí es donde entrábamos en el sistema AFIS, la posibilidad de que en aeropuertos con poco tráfico aéreo,
se está hablando de aeropuertos de menos de 50 vuelos al día, pues se sustituyen los controladores aéreos que están en las torres de control por otro sistema que ya está empleado en muchos países del mundo. Hay que decir que por encima de todo debe estar la seguridad, y nosotros somos los primeros que pedimos que por encima de todo esté la seguridad asegurada. O sea, ni una décima de punto menos con controladores que sin controladores. Entonces, ese sistema, lo que hay que decir es que en países de Europa está utilizándose en más de 80 aeropuertos europeos, de Alemania, de Dinamarca, del Reino Unido, de Italia. Yo no creo que esos países se arriesguen a implantar sistemas que no sean seguros. Y en más de 500 aeropuertos de Estados Unidos. O sea, que es un sistema que está bastante asegurado su funcionamiento. Y no es una simple máquina que contesta, no, eso es lo que quería dejar claro, que es un sistema que está asistido por una persona, solo que esa persona no es un controlador aéreo. Hay una cuestión muy importante, don Ricardo, y es que posiblemente, y lo digo porque yo tampoco lo sabía hasta hace poco con este problema, un porcentaje elevadísimo de controladores no están en las torres de control. Yo era uno de los que pensaba que el 100% de los controladores estaban en las torres de control. No, un porcentaje elevadísimo de los controladores están en el sistema de control aéreo, que en el caso de Canarias está centralizado en el aeropuerto de Gando, en Gran Canaria. Y solamente una mínima parte están en las torres de control. Cuando los aviones se acercan al aeropuerto, a una distancia creo que es aproximadamente unos 15 kilómetros, es cuando toman contacto. Y pues les dan los datos de la temperatura, del viento, de la situación de las pistas. Y eso es lo que hay que dejar claro en la situación de... Bien. Volveremos, muchas gracias, don Álvaro. Don Andrés, reanudaremos el programa ahora y le daremos la palabra para que usted opine sobre el asunto de los controladores ampliamente. Yo no sé si coincidiendo o discrepando también con don Álvaro, ¿por qué no? Bueno, enseguida tendré la palabra. Muy bien, gracias. Comunicaciones aéreas en Canarias es el título del debate de esta semana en Canal 8, debate que está protagonizado por don Andrés Sánchez Urtiaga, alto directivo de Vinter, gerente de Vinter Suite, transporte de carga, y también por don Álvaro Dávila González, viceconsejero de Infraestructuras y Planificación de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias. Hemos tenido una primera parte del debate. Ahora vamos con la segunda, donde va a tener la palabra don Andrés Sánchez Urtiaga, relacionado con los controladores aéreos, el papel de ellos, que es el que ha abordado don Álvaro en su última intervención. Adelante, don Andrés. Gracias, don Ricardo. En mi opinión, bueno, no tengo más que añadir, efectivamente estoy totalmente de acuerdo en gran parte de la exposición de Álvaro, en el cual efectivamente yo creo que los hechos, los números, las cifras con las que hemos hablado y se ha leído y hemos comentado y se ha oído en los últimos meses, efectivamente, yo creo que es una situación absolutamente al límite, derivada de una situación económica en la cual hoy día, efectivamente, el colectivo como tal de controladores tiene unas condiciones económicas que hoy por hoy no se entiende en otros colectivos, no se entiende en otros sectores, y aun siendo una parte importante, efectivamente, como yo digo, del engranaje de la aviación, hoy en día los controladores efectivamente tienen gran parte de, valga la redundancia, el control de la situación, y aprovechando esa situación en los últimos años se han visto favorecidos en un convenio colectivo que efectivamente se les ha ido año a año, pues digamos, permitiendo una serie de excesos que han ido pasando los años. La administración, por un motivo u otro, como bien decía Álvaro, pues efectivamente se lo ha ido permitiendo para evitar mayor crispación y conflictividad, tanto laboral como a nivel mediática, y quedó a cabe que llega un momento que efectivamente el gobierno ya tiene que tomar el toro por los cuernos, como se dice vulgarmente, y empezar a determinar una bajada paulatinamente, gradualmente, en términos de privilegios, y efectivamente que cuando se dice bajada de sueldo, muchas veces cuando se habla bajada de remuneración, en mi modesta opinión, yo creo que es racionalizar un poco los niveles de productividad con respecto a lo que tienen el resto de controladores de Europa.
En los controladores de Europa estamos hablando... Los controladores de Europa no están así. No, los controladores de Europa están con unos niveles de productividad superior, con unos ratios mayores, efectivamente, como es el caso de Alemania, como es el caso del Reino Unido, como es el caso de Francia, con unas horas que han estado trabajando y que tienen por convenio, y bueno, esa productividad, en el caso de los controladores españoles, por cifras y por análisis que se han hecho y estudios, es bastante más baja que el resto de sus homólogos de controladores europeos. Y los sueldos muy superiores. Y los sueldos muy superiores, efectivamente. Y lo que se busca es que efectivamente con esa bajada de horas, digamos, extra, lo que se busca efectivamente es racionalizar esas horas esas horas de trabajo y aumentar la productividad, con lo cual aumenta la rentabilidad. Y eso es básicamente lo que se está buscando. No tanto en sí como decir que voy a bajar un 40% el sueldo, que efectivamente estamos hablando de sueldos que hoy día, efectivamente, como se mencionaba con anterioridad, 10 veces más que el sueldo del presidente del gobierno de España, pues me parece absolutamente, bueno, que es verdad que se lo han ganado a través de 18, 19 años, 20 años que se lo han permitido los de diversos gobiernos, a través de convenio colectivo año a año, renovándolo. Cobran como todo el gabinete, vamos. Sí, efectivamente, correcto, efectivamente. Entonces, ya no solo como presidente. Oiga, ¿y la alternativa esta de los aparatos que comentaba don Alberto? Bueno, no tengo una base técnica suficiente, pero efectivamente sí, por lo que he leído comparto, efectivamente, hay temor porque el que no haya una persona físicamente que está controlando, digamos, en el aeropuerto, por ejemplo, del Hierro o La Gomera, o como se ha mencionado, pues hay temor de que esa persona al no estar en el aeropuerto no pueda, en caso de eventualidad, una situación límite, no pueda haber la capacidad de respuesta que una máquina, entre comillas, cuando digo una máquina, que la está manejando una persona, ¿no? Que duda cabe, hay unos mecanismos de seguridad de que en el momento que esa persona fallase, cuando estoy hablando de esta máquina fallase, tiene que haber un protocolo de actuación de emergencia para efectivamente subsanar ese déficit. Pero es que además esa máquina, por lo que tengo entendido, esas máquinas de tipo de artilugios, valga la expresión coloquial, está también manejada por una persona. O sea, que no es que está en las máquinas sola. Efectivamente, o sea, la única diferencia es que no es un controlador, sino es un técnico de operaciones preparado para eso. ¿Qué diferencias va a haber? Pues que en un aeropuerto pequeño, como puede ser La Gomera o el Hierro, los costes de ese trabajo pues pueden reducirse a la cuarta parte. O sea, que por cada, digamos, 1 millón de euros que puede estar costando ahora mismo al aeropuerto de La Gomera o del Hierro de sus controladores aéreos, ese coste se vería reducido a 250.000 euros. ¿En qué incidiría eso? Pues que posiblemente en la compañía de don Andrés iba a estar muy de acuerdo en que los costes para aterrizar y despegar del Hierro iban a disminuir en cierta medida. Y los canarios o los no canarios que volamos al Hierro o a La Gomera, también íbamos a estar de acuerdo con que eso redundase en los precios de las tarifas. Si después al final el beneficio es para todos, porque si hay reducción de tasas, mejoraría el transporte, sería más fácil viajar y aumentaría el número de personas que viajarían a estas islas. O sea que yo creo que al final el beneficio es para la comunidad autónoma. Es un efecto dominó. Efectivamente. Por cierto, don Álvaro, una de las cuestiones es simplemente un planteamiento periodístico, ¿no? Dentro de lo que son las comunicaciones aéreas dentro de Canarias, ¿no? A pesar de las ayudas que haya económicas, tal, sigue siendo disuasorio los pasajes, y me dirá enseguida don Andrés que bueno, que es lo mínimo que tal, los pasajes para volar, por ejemplo, entre Tenerife y el Hierro, ¿no? Entonces, tanto que hablamos de insularidad, de interinsularidad, de acercar a los canarios entre sí, de tal y cual, siguen siendo tarifas, yo diría que prohibitivas. Desde luego, en comparación con las tarifas bajas con aeropuertos peninsulares y europeos, prohibitivas. ¿Cuál de los dos empieza? Porque los dos me interesa la opinión. Bueno, ahí yo, si me permite, Salvador, yo lo que quiero es efectivamente hacer, poner una pica en Flandes en ese sentido. Siempre uno de los requisitos fundamentales, y mi experiencia no solamente a nivel insular, sino también a nivel nacional e internacional, es las tasas aeroportuarias, efectivamente, y el comentario que hacía Álvaro va en ese camino, es el camino adecuado para generar, efectivamente, y dinamizar e incrementar
todo un destino, por ejemplo, como el Hierro, efectivamente, o La Gomera, efectivamente, estamos hablando de que una bajada de tasas, no solamente ya La Gomera, estamos hablando de todas las islas de Canarias, efectivamente representaría una bajada de tasas en términos absolutos. Estamos hablando porcentualmente de bajadas, dependiendo de los niveles. Las tasas aeroportuarias en muchos casos representan un 15, 20, 30% de las tarifas. ¿Tanto? Sí, sí, dependiendo de qué tipo de tarifa estamos hablando y el destino. Si estamos hablando, por ejemplo, de ir del Hierro a Lanzarote, por ejemplo, en tránsito vía Tenerife, etcétera, estamos hablando de unos costes bastante altos, ¿no? Eso incidiría efectivamente, eso incide hoy en día, incide directamente en que podrían efectivamente redundar en que hubiese precios más económicos en el mercado y que hubiera mayor tráfico. Estamos hablando, como bien me comentaba Álvaro, de 4 millones, son cifras, me imagino, del 2009 más o menos, 2008-2009, quedó a cabeza, sí, mis cifras están más o menos, estoy hablando del total de tráfico aéreo interinsular, en torno a esas cifras más o menos, aunque bueno, en los últimos meses la crisis siempre se ha hecho notar un poco más, sí, bastante, y sobre todo con el tema del temporal, que bien comentaba con anterioridad el reportaje, efectivamente, eso incide muchísimo y nos afecta en las cifras, efectivamente, ¿no? Pero lo único que, para terminar en este punto, para mí es fundamental, tasas aeroportuarias, más bajas, por supuesto. Es verdad que hay una subvención hoy día por parte del gobierno y por parte también igualmente del gobierno de Canarias, pero siempre yo creo que no solamente se trata de tasas aeroportuarias interinsulares, sino también, que eso sería otro debate, se trata de las tasas aeroportuarias internacionales. Estamos hablando, cuando viene un turista alemán, francés, que hoy por hoy el Reino Unido, Alemania, está representando prácticamente el núcleo más fuerte y de turistas que son los que generan la gran riqueza en estas islas, ¿no? Entonces quedó a cabe que tenemos que fomentar ese tipo de tráfico, tenemos que fomentar ese tipo de turista. Y eso es mi opinión. Ese es el motivo por el que el gobierno de Canarias insiste mucho con el gobierno del Estado en que hay que buscar la manera de reducir las tasas aeroportuarias. Canarias vivimos del turismo, nos guste o no nos guste, es así, vivimos del turismo básicamente. Yo le voy a dar un dato que yo cuando lo leí hasta yo me quedé sorprendido. El tráfico aéreo en Canarias de pasajeros significamos el 17% de todo el Estado sumado. El 17% de pasajeros de todo el Estado y el 13% de carga. Para que nos hagamos una idea de lo que esto significa, si comparamos Canarias con Cataluña, y miremos la población de Cataluña y el tamaño de Cataluña, Cataluña tiene el 18%, Canarias el 17%, y Cataluña tiene en carga el 15% y nosotros el 13%, o sea que estamos prácticamente igual que Cataluña en pasajeros y en carga. Esto nos da una idea de lo que representa el transporte aéreo en Canarias en todo el Estado. Yo creo que son cifras que nos tienen que hacer pensar. Por tanto, cualquier mejora en el tema de tasas, todas las compañías aéreas saben que eso es beneficio para ellas y por tanto, al final, lo que decíamos antes, esto termina siendo beneficio para el pasajero y para los canarios. Y por eso es por lo que decíamos, tenemos que intentar, por todos los medios, conseguir reducir las tasas. Por otra parte, el gobierno de Canarias está haciendo un esfuerzo muy importante en materia de ayudas a las compañías, como a través de las subvenciones que se da al transporte. No olvidemos que ahora mismo cualquier canario tiene una reducción del 50% de los precios de los billetes. Pero no solamente eso, sino que... ¿Eso es subvención estatal? No, estatal y del gobierno de Canarias, mitad y mitad. Pero no solamente eso, sino que entre este año y el próximo que acaba la legislatura, el compromiso del presidente del gobierno es que para los pasajeros de las islas no capitalinas, los de la doble insularidad, digamos, la reducción va a llegar al 70%, este año al 60% y el año próximo al 70%. Es decir, que para una persona que viva en el Hierro, el coste del billete va a ser un 30% de lo que le costaría a un alemán o a un peninsular. Yo creo que es un esfuerzo importante que si queremos hablarlo en presupuesto, estamos hablando solamente en el presupuesto de la Comunidad Autónoma Canaria de 20 millones de euros, más otros tantos en el del Estado. ¿Y siguen siendo los pasajes caros, altos, digo con el Hierro? Bueno, mi opinión con el descuento que actualmente se está teniendo, o con la subvención que se está teniendo por parte del Gobierno de Canarias y de España, o del resto del Gobierno de España, en mi opinión que duda cabe que efectivamente no son tan caros, Lo que pasa es que otra cosa sería debate, y perdón que te interrumpa, es que efectivamente, en mi opinión, sería debatir los costes de AENA.
Los costes de AENA es otro debate que bueno, lamentamos no tener aquí presente. AENA, sí, por cierto, ha sido invitada y ha declinado estar aquí. Por lo tanto, puede usted hablar tranquilamente de AENA. Lo va a hacer con mucho respeto, como por siempre. Supuesto, siempre desde el respeto. Pero siempre, por diga usted las verdades del barquero que vendrán muy bien a la ciudadanía. Bueno, otro de los factores determinantes en una línea aérea. Yo creo que aquí es fundamental. Una línea aérea, y creo que mucha gente que me oiga esto estará totalmente de acuerdo conmigo, la gestión, la rentabilidad hoy por hoy, en este marco económico que estamos viviendo, es dificilísima. Gestionar una compañía aérea, rentabilizarla, sacar adelante, como yo digo, no es, o sea, es fácil efectivamente decir, bueno, tenemos 150 vuelos diarios, que ya es mucho. Estamos hablando de 150 vuelos todos los días, entre islas. Estamos hablando que cuando yo en cualquier foro, en cualquier debate, comento esto, toda la gente me dice, bueno, es tremendo, estamos hablando de 7 islas, y de 7 islas estamos hablando de una cantidad de vuelos, es decir, ese esfuerzo, que es un esfuerzo que efectivamente, y doy fe, que en muchas ocasiones por parte del Gobierno de Canarias se valora efectivamente, y además yo sé que trabajamos mucho en colaboración en diversos proyectos, también necesita del apoyo de AENA, de que AENA quedó a cabe, que está cobrando una serie de tasas, está cobrando solamente por aterrizar, por despegar, por parking. O sea, cuando digo parking me refiero que el avión está las horas que esté durmiendo, las horas que esté, o sea, igual que uno va al parking, como se pase de horas lo paga más, pero mucho más. O sea, estamos con las prisas para evitar pagar más. O sea, y estamos hablando de que parking ahí, un aparcamiento, pero además caro. Efectivamente, pero muy caro, y estamos hablando de una compañía privada, que es la compañía privada como tal. Estamos hablando de un marco de referencia en el cual, si no hay rentabilidad, la compañía no va a poder tener más aviones, no va a poder tener más frecuencias. Y ahí entra efectivamente el interés, porque muchas veces yo digo que AENA nos puede ayudar en La Gomera, nos puede ayudar en El Hierro, en ciertos aeropuertos, que, si bien es cierto, para Vinter hacemos un esfuerzo social y económico importante para apoyar a esa isla, como es El Hierro y La Gomera, que son más pequeñas que las demás, con todo el respeto a los gomeros y la gente del Hierro, pero quedó a cabe que ese esfuerzo para nosotros, se podrán imaginar que la rentabilidad del Hierro y La Gomera en Vinter no existe. ¿Lo compensan ustedes por las otras islas? Tratamos de compensarlo con otras islas, que efectivamente. Claro, pero, es lógico. Pero están para ganar dinero. Exacto. Nosotros estamos y para generar riqueza para las Islas Canarias. Evidentemente, y dar puestos de trabajo. Efectivamente, estamos hablando de que el Grupo Vinter hoy en día agrupa prácticamente un colectivo de 1.200 empleados. ¿Cuántos? 1.200 empleados. Todo el grupo, entre las empresas del propio grupo y empresas anexas, ¿no? Estamos hablando de 1.200 y a su vez, en términos de proveedores, estamos hablando de otras tantas. O sea, estamos hablando que es efectivamente, no sé, a lo mejor es la locomotora del turismo interinsular, evidentemente, del turismo interinsular, y es el que hace no solamente que el propio canario se mueva, esos 2 millones de habitantes que se muevan entre islas, que es vital. Yo creo que es el mecanismo, porque efectivamente hoy por hoy, con todos mis respetos, y vuelvo a repetir, al barco, esto es otro punto que se puede hablar, otro capítulo, el barco efectivamente, el barco es un punto, pero hoy por hoy un ejecutivo que tenga que ir de isla a isla va a tardar con un vuelo de Vinter media hora 45 minutos, mientras que en barco va a tardar, dependiendo de dónde vaya, 1 hora si es de Tenerife a Las Palmas, o 2 horas, pero estamos hablando de Lanzarote 6-7 horas, y eso hoy en día, lo que hay que generar efectivamente es, hoy en día, lo que mueve las economías a nivel regional, a nivel interinsular, a nivel nacional, a nivel internacional, es el movimiento de capital, el movimiento, me refiero, de riqueza en términos de comercio, en términos de mercancías. Hablaba efectivamente antes Álvaro del 18%. Del 18% del turismo, es una cifra espectacular, en mi opinión. Eso significa que efectivamente la importancia del transporte aéreo, e igualmente ese 13% de mercancías, en lo cual yo podría hablar mucho sobre mercancías igualmente. ¿Mercancías también ustedes? Efectivamente, Vinter hoy por hoy estamos hablando con esos 150 vuelos diarios que tenemos actualmente, entre islas, estamos hablando de que efectivamente somos la locomotora de la mercancía, sobre todo cualquier producto tenga que llegar. ¿Cuántas toneladas de mercancía? Nosotros estamos hablando en el año 2009, terminamos en torno aproximadamente a 2.700 millones de kilos. 2.700 o 2.700 millones, digamos 2.700... Enseguida estaremos con ustedes, sí, perdón. No, de toneladas, quería decir, 2.700.000 kilos realmente, fueron las cifras del 2009. Muy bien, muchísimas gracias. Estaremos enseguida con ustedes en la parte tercera del programa y tendrá la palabra, por supuesto, también don Álvaro.
Comunicaciones aéreas en Canarias es el título del debate que hoy protagonizan en el Canal 8 don Álvaro Dávila González, viceconsejero de Infraestructuras y Planificación de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, y don Andrés Sánchez Urteaga, alto directivo de Vinter, gerente de Vinter Suite Transporte de Carga. Hemos tenido dos partes del programa. Ahora las cámaras de Canal 8 han salido a la calle preguntando a la ciudadanía si entienden que la solución, o una de las soluciones del transporte aéreo en Canarias puede pasar por la cogestión de esos aeropuertos, insulares naturalmente. Yo creo primero el gobierno de aquí, de Canarias. Tiene la solución, ¿no? Pues yo creo que sí, porque estamos aquí, y el gobierno está en Madrid, y las necesidades nosotros las tenemos aquí, está claro. Si la tuviera el gobierno de Canarias, me supongo que sí, pero que después tenemos también los políticos todos de aquí, del gobierno de Canarias, los centros y todo, que no se ponen de acuerdo. Entonces, poniéndose de acuerdo, creo que entonces Canarias iría hacia adelante. Pues yo creo que sí, por los cabildos y sí, el ayuntamiento, o sea, todo. Teniendo en cuenta la gestión del gobierno de Canarias, lo dudo. O sea, sería peor todavía de lo que es actualmente. Los cabildos o el gobierno autonómico, por supuesto que sí, creo que sí. Que sería interesante, hombre, siempre con una conexión con el gobierno central. Me imagino que sí, que se la llevará el presidente o el gobierno de Canarias desde aquí, conoce la problemática nuestra mejor que de fuera. Yo creo que sí, que sería positivo. No sería igual, vamos. Porque los últimos problemas son por la lluvia, o sea que la lluvia ni el cabildo ni el gobierno central. Bien, estas son manifestaciones, como siempre, plurales, como es natural. Don Álvaro iba a tener la palabra. Sí, si la pregunta es cogestión sí, cogestión no, evidentemente para el Gobierno de Canarias queremos y creo que tenemos derecho a participar en la cogestión de los aeropuertos. Si hay una comunidad... Me interrumpa. ¿Eso supondría amorosar, armonizar a AENA? Bueno, ¿Digo la cogestión o no? Eso serviría para que ¿Para que la AENA que se modere? Posiblemente, porque por lo menos haríamos oír la voz de los canarios, de las empresas canarias, como aquí tenemos una y que sabemos lo que piensan, de sus costes muchas veces de sus instalaciones en los aeropuertos y de cómo gestionar los aeropuertos. Perdona que le haya interrumpido con mis preguntas. No, siga usted. No falta más. Siga usted. Sí, decía que si hay una comunidad autónoma en el Estado que esté en una situación muy, muy especial para participar en la gestión de los aeropuertos, esa es la Comunidad Autónoma Canaria. Como decía al principio, somos la única comunidad que tiene 4 millones de pasajeros moviéndose dentro de su comunidad. O sea, los andaluces dentro de su comunidad es que ni divididos por 10, Yo he tenido, pues por cuestiones de trabajo, relaciones con alguna otra comunidad, incluso no española, como puede ser Azores, y se quedan asombrados cuando le he dado datos del movimiento de los canarios dentro de la comunidad autónoma. Porque, bueno, es multiplicar por 2 la población, el número de movimientos que hay al año. Pero es que además el tráfico aéreo para la comunidad autónoma por cuestiones de turismo es muy importante. Por eso nosotros queremos participar. Nosotros queremos participar en el funcionamiento de los aeropuertos. Nosotros queremos participar en las decisiones sobre rutas. Nosotros queremos participar en muchísimas cuestiones que le estamos planteando al Estado. Y le pongo, por ejemplo, algunas. El Gobierno de Canarias está insistiendo mucho ante el Estado. De momento no lo hemos conseguido. Esperemos conseguirlo pronto. Una cosa que puede parecer su nombre un poco especial, que es la quinta libertad. Quinta libertad. La quinta libertad. Dígame que con las 4... La más importante es la quinta. Sí. En las libertades del tráfico aéreo hay una cuestión que para Canarias sería importantísima. La quinta libertad es la autorización que da un país a un segundo Estado para que a su vez opere con un tercero. Pongo un ejemplo, así nos entendemos. Ahora mismo, un avión francés que vuele de Estados Unidos a Londres, si quiere hacer una escala en Tenerife para dejar pasajeros y coger, no lo puede hacer. Eso sería, si eso se pudiese hacer, es aplicar la quinta libertad a los aeropuertos canarios. Nosotros estamos pidiendo que el Estado aplique a los aeropuertos canarios esa quinta libertad. ¿Por qué? Porque todo el tráfico aéreo que hay transoceánico podría ser escala aquí y dejar pasajeros y coger pasajeros y dejar carga y coger carga.
¿Sabemos lo que eso puede significar para la economía de esta comunidad autónoma? Puede significar muchísimo. Esa es una de las demandas que estamos haciendo. Estamos intentando también participar en las decisiones sobre las nuevas rutas. Afortunadamente en eso estamos negociando ya con el Ministerio de Fomento. Se va a crear una comisión de rutas en la que queremos que participe el Gobierno de Canarias, pero no solamente el Gobierno de Canarias, queremos que participen los cabildos e incluso queremos que participen las cámaras de comercio para decidir qué nuevas rutas queremos abrir. Yo creo que Canarias tiene que opinar sobre las nuevas rutas que queremos y además queremos participar en la promoción de esas nuevas rutas. En eso afortunadamente va por buen camino. Es más, ¿Qué rutas serían las convenientes en este momento? Bueno, yo creo que todas nuevas rutas con países europeos, con África y con América, tenemos una ventaja muy grande con respecto a Andalucía, a Extremadura o a cualquier autonomía española. Estamos en medio de África, de Europa y de América. Nosotros podemos ser el puente que una esos tres continentes y queremos participar en esas decisiones para que seamos el puente entre África, Europa y América. Y eso para nosotros es muy importante. La comunidad autónoma podría dar un salto enorme en su economía si esto fuese así. Absolutamente de acuerdo, efectivamente. No solamente eso, sino aparte, independientemente de... Yo definitivamente digo sí a la cogestión, efectivamente, entre, en este caso, el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado, efectivamente, porque hay algo que yo siempre he sido partidario en mi filosofía de vida y de trabajo. Donde estés, haz lo que vieres, ¿no? ¿Qué mejor que efectivamente la gente que trabaja, que habita, que gestiona aquí en Canarias para conocer y gestionar efectivamente esos aeropuertos? La sensibilidad, la empatía, muchas veces que mencionaba efectivamente Álvaro, el tráfico, ya no estamos hablando de pasajeros, pero a nivel de carga, un centro logístico en Canarias, en Tenerife y en Las Palmas, estamos hablando a nivel de Estados Unidos a África, que es el futuro, Estamos hablando del futuro en términos logísticos de transporte. O sea, llega un momento que uno dice, en el siglo XXI está por descubrir una parte de África, que efectivamente hay mucho por hacer, pero empieza por reabastecer o por abastecer efectivamente en términos de mercancías mercados africanos. Y cómo mejor efectivamente todas las compañías, por ejemplo, de Centroamérica, Sudamérica y de Norteamérica, sobre todo, pues un punto logístico de gestión efectivamente podría ser comparada en Las Palmas o en Gran Canaria, en Tenerife, efectivamente. Y eso hay que apostar claramente que se pongan de acuerdo ambas instituciones y que efectivamente lleguen a un acuerdo, porque definitivamente yo creo que redundaría en beneficio de la economía de las islas. Evidentemente las tarifas, los costes, a cámara cerrada estamos comentando ese dicho que tanto se repite de que AENA cobra hasta por respirar y a veces hasta sin respirar. Entonces, sí, quiero agregarlo para decir, realmente ese es un planteamiento de negocio que está fuera de algo. Yo diría que es un negocio poco social o poco comunitario o poco, digamos, adecuado a lo que es los intereses del bien común. Por lo tanto, si criticamos, díganme, o sea, ságanme al paso del asalto que voy a hacer, si criticamos justamente el privilegio de los controladores, critiquemos con el mismo énfasis los privilegios y las desmesuras de AENA, ¿sí o no? Sí, efectivamente, estamos hablando de una gestión, estamos hablando de una gestión pública, estamos hablando de una gestión, yo conozco otros casos en el resto de Europa que efectivamente es una gestión mixta, en muchos casos, y esa gestión mixta ha dado unos resultados óptimos en muchísimos países como Alemania, como el Reino Unido, que efectivamente, o como salen muchísimos aeropuertos, como estamos hablando de empresas españolas que están gestionando aeropuertos internacionales. Y que hay ofertas de compra y de venta, efectivamente, y
tiene que cumplir, porque le llega al gobierno de turno, en este caso en Reino Unido, por ejemplo, estamos hablando de una compañía española constructora que está gestionando el aeropuerto de Heathrow y le está diciendo, mira, tú tienes que cumplir con estos estándares de calidad, tú tienes que cumplir con estas inversiones que tú has comprometido, y ahí hay un pliego de condiciones cuando se llegó perfectamente, pues sale un concurso privado en este caso, ¿no? Pues igualmente AENA, con todos mis respetos, vuelvo a repetir siempre desde el respeto y siempre, en mi opinión, una gestión mixta muchas veces efectivamente conllevaría un beneficio cara a todo lo que gira alrededor del negocio y de lo que es en sí las comunicaciones aéreas y lo que es el comercio mundial y el transporte de pasajeros. Hombre, AENA plantea que si no se recaudan, digamos, impuestos, no se pueden hacer inversiones, pero yo estoy de acuerdo en que habría que revisar esas tasas. Es que AENA cobra, como usted bien decía, casi por respirar. Desde sin pasar, respirar, sin respirar. Por intentar respirar. Pasar el arco de seguridad donde está la Guardia Civil, por eso se cobra. Por acoplar un finger se cobra. Por mover un avión se cobra. Las cantidades, hombre, es un tema que yo no domino, pero oyendo a las compañías aéreas, son cantidades muy, muy importantes. Y nosotros lo que planteamos es que si logramos bajar, por mejorar la gestión, bajar esas cantidades que se pagan de tasas, las compañías podrán reducir los precios de los pasajeros. Y siempre insistiendo en que no es lo mismo para Extremadura, que recibe 100.000 visitantes al año, que para Canarias, que recibe 12 millones de turistas al año, y que tenemos 33 millones de pasajeros al año en los 8 aeropuertos. Para nosotros es importantísimo. Nosotros vivimos del turismo. Entonces, si hay una comunidad autónoma que saldría beneficiada con esa reducción de tasas, esa sería la comunidad autónoma canaria, eso es evidente. Se nos ha ido el tiempo, solo queda para una última intervención, en la cual yo les ruego que sinteticen todo aquello que iban a decir y que no han dicho aún. Por lo tanto, díganlo en esta última intervención. A mí lo primero que me viene a la mente efectivamente es destacar el servicio social, económico y como locomotora para el movimiento de toda la gestionar, como yo digo en este caso, el generar riqueza dentro de las islas es fundamental el transporte aéreo. Como bien ha comentado Álvaro, lo hemos comentado aquí, don Ricardo, y lo vuelvo a reiterar, es fundamental tener el mayor apoyo, subvenciones, facilidades, que efectivamente desde un punto de vista de empresa privada lo fácil es, me lo dan a mí ustedes lo más económico posible, que yo sin ningún problema, pero estamos hablando de que hoy por hoy hay una situación económica delicada, que estamos hablando de que es verdad que todos hemos sufrido efectivamente Winter en el año 2009 con respecto al 2008, hemos tenido efectivamente nuestra pequeño calvario, efectivamente, porque ha bajado el número de pasajeros, no podemos negarlo, pero efectivamente estamos ya viendo cifras de que se está recuperando el mercado, que eso es muy importante, el mercado internacional alemán, lo mencionábamos con anterioridad, voz en off, estábamos comentando que efectivamente el mercado alemán, el inglés, se está recuperando poco a poco y la única forma de reactivar y consolidar ese crecimiento y esa mejora de la economía canaria es efectivamente con la bajada definitiva de tasas, con mayor facilidades, porque en ocasiones ya no solo se trata de respirar, que te cobran por respirar, se trata de facilitar y la gestión, porque muchas veces la burocracia, comentábamos antes, yo tengo experiencias de trabajar en el aeropuerto y cualquier gestión se dilata muchísimo. Me refiero a una petición específica, etcétera, ¿no? E inclusive cuando uno dice quiero aumentar frecuencias o de repente quiero... O sea, ese tipo de gestión... La esclerosis administrativa. Correcto, efectivamente, es una forma muy gráfica de expresarlo, ¿no? Entonces, nosotros claramente somos una compañía que apostamos por el mercado canario, somos una compañía canaria, nos sentimos canarios y somos una compañía que queremos crecer en paralelo con el crecimiento y con toda nuestra responsabilidad en conjunto con el crecimiento de la sociedad canaria. Bien, muchas gracias a don Andrés Sánchez Urtiaga, alto directivo de Winter, gerente de Winter Suite Transporte de Carga. Don Álvaro, última intervención suya. Muchas gracias, don Ricardo. Como Gobierno de Canarias, decir que apoyamos totalmente el transporte aéreo, como se ha demostrado en los presupuestos de la comunidad autónoma, que es por donde hay que empezar a demostrar el interés de un gobierno por una actividad, que estamos convencidos que para nuestra comunidad autónoma es una actividad importantísima, mucho más que para cualquier otra comunidad autónoma del Estado.
que ese es el motivo por el que queremos participar en la gestión de los aeropuertos, queremos colaborar con el Estado, no queremos exclusivos, queremos colaborar con el Estado en el funcionamiento, en el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos, que no debemos olvidar que nos llegan 12 millones de turistas por esos aeropuertos, que se nos mueven 33 millones de personas al año en nuestros aeropuertos y por tanto entendemos que en una actividad tan importante el Gobierno de Canarias no puede quedar fuera. Tenemos que participar activamente en la gestión de esos aeropuertos y esperemos que el Ministerio de Fomento así lo entienda. Ha dicho que va a dejar participar a aquellas comunidades autónomas en las que existan aeropuertos de difícil gestión. Creemos que el sistema de Canarias hay que tratarlo como un sistema integrado de 8 pistas en un aeropuerto que es Canarias, con 8 pistas, igual que el de Madrid tiene 3, pues nosotros somos 8 pistas en una comunidad autónoma que queremos que se nos considere de forma integrada, porque somos un todo y queremos participar en esa gestión de los aeropuertos. Muy bien, pues muchas gracias a don Álvaro Dávila González, viceconsejero de Infraestructuras y Planificación de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias. Gracias a los dos. Y gracias a todos ustedes que han seguido el programa. Sabemos ya, tenemos muchos más datos, muchas más referencias, mucho más conocimiento de causa acerca de las comunicaciones aéreas, de algunos de los aspectos de las comunicaciones aéreas en el archipiélago, en Canarias. Les invitamos a participar a través del correo electrónico, si así lo desean, y como siempre, pues les deseamos, igual que a nuestros invitados, lo mejor, es decir, que sean felices siempre en la medida de lo posible.